Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más locos y determinantes de la historia de España, el Sexenio Revolucionario, que va de 1868 a 1874. Fueron solo 6 años, pero madre mía, lo cambiaron todo. Fue el primer intento, bastante accidentado eso sí, de montar una democracia en el país. Y es que todo arranca con esta pregunta, porque no es solo un tema político, no, es el pistoletazo de salida para una serie de eventos que van a llevar a España por un camino completamente nuevo y desconocido. Vamos a ver qué pasó exactamente. Para entender cómo se pudo llegar a echar a una reina, tenemos que echar un vistazo al final del reinado de Isabel II. A finales de los años 60 del siglo XIX, la situación era, insostenible. Lo que tenemos aquí es, literalmente, la tormenta perfecta. Por un lado, una crisis económica brutal. El sector del ferrocarril se hunde, las cosechas son malísimas y la gente pasaba hambre. Luego, en lo político, el gobierno de los moderados se había vuelto corrupto y autoritario, dejando fuera de juego a progresistas y demócratas. Y claro, si alguien protestaba, la represión era tremenda. Todo esto hizo que la oposición en el exilio firmara el Pacto de Ostende, con un único objetivo: quitar de en medio a Isabel II. Y la revolución, a la que llamaron la Gloriosa, fue rapidísima, de verdad. El 18 de septiembre, el almirante Topete se levanta en Cádiz. Al día siguiente, los generales lanzan su famoso manifiesto España con honra. 10 días más tarde, la batalla clave en el puente de Alcolea sella el destino de la monarquía. Y para el 30 de septiembre, la reina ya iba camino de Francia. En menos de 2 semanas, el panorama había cambiado por completo. Vale, la reina ya no está. Ahora, los revolucionarios, con los generales Serrano y Prima a la cabeza, tenían un folio en blanco. Su objetivo era construir un Estado desde cero, y su modelo, por primera vez, iba a ser una democracia. Y la base de todo este nuevo invento era este concepto: la soberanía nacional. Una idea que hoy nos parece normal, pero que en la España de la época era totalmente radical. Significaba que el poder ya no venía de Dios, ni lo tenía el rey porque sí, sino que venía del pueblo, de la nación, y la nación lo ejercía votando a sus representantes. Esta idea fue el motor de la Constitución de 1869, que, ojo, fue una de las más avanzadas de toda Europa en su momento. Establecía el sufragio universal para los hombres, una lista de derechos enorme, como la libertad de culto, y un poder judicial independiente. Pero aquí viene lo curioso. Decidieron que España seguiría siendo una monarquía, pero una democrática. Es decir, con un rey que reinaba, pero no gobernaba. Y claro, esto creaba un problema bastante irónico. España era un reino, con su constitución, su parlamento, pero no tenía rey, así que tocaba encontrar a alguien que quisiera aceptar el puesto. Pues esa misión, nada fácil, le cayó al general Prim, que era el hombre fuerte del momento. Su trabajo era básicamente ir de casting por las casas reales de Europa, buscando un candidato que estuviera dispuesto a jurar una constitución que le quitaba casi todo el poder. La verdad no era la oferta de trabajo más atractiva para un príncipe de la época. Después de muchísimas negociaciones, de vetos entre países y de candidatos que se echaban para atrás, encontraron a uno, Amadeo de Saboya. Era hijo del rey de Italia, de una dinastía considerada liberal, y parecía la opción perfecta. Un rey constitucional que, en teoría, no iba a dar muchos problemas diplomáticos. Pero claro, una cosa es lo que se planea sobre el papel y otra muy diferente es la realidad. Y es que desde el mismísimo momento en que Amadeo I puso un pie en España, todo empezó a torcerse. Y este dato es absolutamente demoledor. Hay que imaginarse la escena. Amadeo desembarca en Cartagena y la primera noticia que le dan es que su principal y casi único apoyo, el general Prim, acababa de ser asesinado en Madrid. Llegaba a un país que no conocía, sin hablar el idioma, y la persona que había organizado todo su reinado estaba muerta. Es que es imposible empezar con peor pie. Y el pobre rey se encontró en un callejón sin salida. No es que tuviera un frente abierto, es que los tenía todos a la vez. Los carlistas le declararon la guerra en el norte. Los republicanos no querían saber nada de reyes y montaban sus propias revueltas. Los alfonsinos, que eran los partidarios de los Borbones, conspiraban para traer al hijo de Isabel II. Y para rematar, la iglesia y la aristocracia, que lo verían como un extranjero, le hicieron el vacío. Estaba completamente solo. Con este panorama, pues como era de esperar, su reinado fue cortísimo. Apenas duró 2 años. Y para hacernos una idea del caos y la inestabilidad que había, en esos 2 años tuvo 6 gobiernos distintos. 6. Era simplemente imposible gobernar así, imposible sacar adelante ningún proyecto. La situación era ya insostenible, el país era un polvorín, ingobernable, y el rey estaba cada vez más aislado y harto. Solo faltaba la gota que colmara el vaso. Y ese momento llegó con una crisis interna en el ejército. El gobierno quiso nombrar a un general que los oficiales de artillería no querían. Para zanjar el asunto, el gobierno disolvió a los artilleros y le pasó al rey la orden para que la firmara.
Al hacerlo, Amadeo perdió el respeto y el apoyo de una parte clave del ejército, que era quizás el último pilar que le podía quedar. Ya superado por la situación, el 10 de febrero de 1873, Amadeo I dijo «Hasta aquí hemos llegado» y tiró la toalla. Sus palabras en el discurso de abdicación son el mejor resumen de su reinado. Se sentía impotente ante la discordia, la indisciplina y la anarquía. Reconoció sin más que su trabajo era imposible. Y así, de la noche a la mañana, España se encontró otra vez en territorio desconocido. Sin rey y sin un plan B claro, las Cortes se reunieron de urgencia e hicieron lo único que parecía lógico en ese momento: proclamar la Primera República. El experimento de la monarquía democrática había fracasado, y ahora empezaba otro todavía más incierto. Y con esto llegamos al final. El sexenio revolucionario fue, sin ninguna duda, un periodo de caos, de inestabilidad y de proyectos fallidos. Pero la pregunta interesante sigue ahí. ¿Fue simplemente un desastre? ¿O fue el doloroso y necesario primer intento del que la democracia española aprendería lecciones clave para el futuro? Ahí queda la reflexión.